Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión en donde hoy clausuramos esta nueva edición de las Conversaciones de San Esteban, ya en sus 50 años de celebración ininterrumpida. Y lo clausuramos con la presencia del pastor de nuestra diócesis, de nuestro señor obispo, de don José Luis Retana Gozalo, a quien le agradecemos que haya hecho pues un hueco en sus múltiples ocupaciones como obispo, no solo de nuestra diócesis de Salamanca, sino también de la diócesis de Ciudad Rodrigo, para estar aquí con nosotros. En un ciclo como hemos tenido este año dedicado a la cuestión del diálogo, no podíamos menos en una facultad de teología de prestar atención al diálogo con Dios y al diálogo en la Iglesia, al diálogo con Dios y al diálogo entre nosotros, que son dos aspectos pues tremendamente unidos. Antes de dar la palabra a don José Luis, aunque él ya es conocido por todos nosotros porque lleva en nuestra diócesis más de un año, pues voy a recordar algunos de los momentos más destacados de su biografía, de su tarea apostólica como obispo de Plasencia y también anteriormente como sacerdote. Yo creo que todos conocemos la cordialidad, la cercanía, la amabilidad de don José Luis, pero quizás no todos los elementos de su biografía pues los tenemos presente y por eso quiero recordarlos, ¿no? Pues don José Luis Retana Gozalo nació en Pedro Bernardo de Ávila, no oculta la fecha de nacimiento porque estos datos son públicos, el 12 de marzo de 1953 y es hijo de Cruz e Isidoro. Y quienes le hemos escuchado en alguna ocasión sabemos que el ambiente familiar en su pueblo le marcó profundamente en su espiritualidad, en su humanidad, en su modo de ser. Cursó estudios de enseñanza media en el Seminario Menor de San José de Arenas de San Pedro y posteriormente en la ciudad de Ávila. Y en el curso 1971-1972 ingresó en el Teologado de Ávila, aquí en nuestra ciudad de Salamanca, para realizar los estudios de teología en la Universidad Pontificia. Después marcharía a Friburgo, en Suiza, donde preparó sus estudios de licenciatura, defendiendo el trabajo de licenciatura en teología en la Universidad Pontificia de Salamanca en el año de 1979. Y ese mismo año, el 29 de septiembre, fue ordenado sacerdote en Pedro Bernardo por el entonces obispo de Ávila, Monseñor Felipe Fernández García. Tras su ordenación desempeñó diversos ministerios en su diócesis de origen, en la diócesis de Ávila. Entre otras cosas, fue formador en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, rector del Seminario Diocesano de Ávila, aquí en Salamanca, vicario episcopal para las relaciones con las instituciones y secretaría particular del obispo. También fue deán de la Santa Iglesia Catedral del Salvador de Ávila, adjunto a la Dirección del Patrimonio, asistente eclesiástico de la Fraternidad de Comunión y Liberación en Ávila y director del Centro de Educación Especial Santa Teresa de Martí-Herrero. Y además atendió posteriormente las comunidades cristianas de diversas localidades de su diócesis de Ávila. El Papa Francisco le nombra obispo de Plasencia el 9 de marzo de 2017 y es consagrado el 24 de junio del mismo año en la Santa Iglesia Catedral de Plasencia. Y el 15 de noviembre de 2021 se hace público su nombramiento como obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca, tomando posesión
de la sede civitense el 8 de enero de 2022 y un día después, el 9 de enero, inicia su ministerio episcopal en la diócesis de Salamanca. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura desde marzo del 2020 y lo fue también de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Su lema episcopal, que habla de él, de su espiritualidad, de su vivencia en la fe, dice «Fiat et fecit». Son las palabras con las que la Virgen María y San José respondieron a la llamada de Dios, el hágase y el hizo. Y así se muestran, como él dice, las dos caras de un mismo sí que hizo posible que el Verbo tomara carne en el mundo, en el sí que deja hacer a Dios primero y por ello se pone manos a la obra en silencio como José. Pues don José Luis, de verdad que muchas gracias por la presencia aquí entre nosotros. Muy bien, muchas gracias. Queda bien el currículum, queda bien, pero ya sabéis cómo son los currículum. Bien. El diálogo con Dios y en la Iglesia. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? Sí, más o menos, media hora larga, sí. Media hora larga, vale. Ya sabéis que los obispos somos muy pesados, entonces cuando ya no resistáis, levantéis la mano y hacemos como que hemos terminado, ¿no? Bien. Es un tema que se ha tratado a lo largo del año, os lo habrán explicado más veces, ¿no? La RAE define el diálogo en su primera acepción como plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, ¿no? Y en su tercera acepción nos dice que es discusión o trato en busca de avenencia. Por lo tanto, este verbo, logein, el verbo hablar, tiene también otras acepciones que son pensar y razonar. Esto es importante porque es imposible que un hombre tome la palabra y dialogue sin pensar, sin razonar y, por tanto, escuchar al otro. Esto, como punto de partida, es importante. Dialogar no es solo ofrecer tus ideas, las tuyas, sino es escuchar las del otro y estar dispuesto a acoger lo que el otro me dice, lo que el otro siente y lo que el otro piensa, ¿no? Por lo tanto, en el diálogo se trata de entender que significa dialogar, implica crecer y renunciar. No es posible ejercitar el diálogo sin hablar y sin escuchar, ¿no? Por lo tanto, no me da. Por lo tanto, es eso, un punto cero, que es uno que se dispone a hablar, tiene que razonar, tiene que pensar, tiene que estar dispuesto a poner su vida en juego y, por lo tanto, estar dispuesto a acoger las ideas del otro y que se mueva y a moverme de mi situación inicial, ¿no? Desde el punto de vista de la teología trinitaria, Dios es un permanente y constante diálogo de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si algo define a Dios, es su relacionalidad, su capacidad de relación amorosa entre las tres personas. Dios quiere tratar de amistad con nosotros, quiere dialogar con el hombre y quiere hacerlo como amigo. Dios quiere darse a nosotros en diálogo y básicamente es para que nos convirtamos a Él y seamos suyos. Esto es importante porque, si recordáis el
la lectura de hoy, veo yo personas piadosas aquí que habrán ido a la Eucaristía. Pues bueno, de hecho tratábamos este texto, ¿no? Estamos hechos a imagen de Dios. Es decir, si Dios es capacidad de relación, capacidad de afecto, de diálogo, de escucha, de encuentro con el hombre, significa que nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Esto no es banal porque puede haber muchas personas que no entienden una posición de la Iglesia sobre ciertos temas. La posición de la Iglesia sobre ciertos temas se basa en la categoría que tenemos los hombres, ¿no? Es decir, que estamos hechos a su imagen y, por lo tanto, nuestra vida es inviolable. Tengamos 0 años o tengamos 90 y estemos dando guerra, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos hechos a imagen de Dios, que era la lectura del Génesis de hoy. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Es decir, cuando nosotros vemos en esa imagen tan hermosa, ¿no?, de que Dios se paseaba con Adán y Eva en el paraíso, como un amigo dialoga con otro amigo, ¿no? Es decir, esa es la imagen a la que nosotros estábamos hechos para Dios y estábamos hechos para ser sus amigos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que entender que nosotros estamos hechos para el encuentro, estamos hechos para el encuentro con la otra persona, ¿no? De ahí viene nuestra capacidad de afecto, de diálogo, de relación con las personas, ¿no? De hecho, si damos un paso más, desde la creación y más adelante, pues comprobamos que la oración no es otra cosa más que hablar con Dios, escucharle y hablar con Él, pedirle, darle gracias, escuchar su palabra. Eso siempre es algo beneficioso para el alma y para la vida cristiana. Y por eso dialogar está y forma parte del ADN de los cristianos. Es que sería un punto de partida importante. Está en nuestro ADN, estamos hechos para la relación, para el encuentro, ¿no? De hecho, ya de Ávila y en el año de Santa Teresa, pues ella nos dice claramente que nadie le tomó por amigo que no se lo pagase, que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es decir, no vamos a incidir más, ¿no?, pero digamos, la oración es ese diálogo con Dios, ¿no?, escuchándole, escuchando su palabra y reaccionando hacia ella y orando y cambiando nuestro corazón, ¿no? Por otra parte, Dios nos mostró el camino del encuentro y del diálogo al venir al mundo en la persona de Jesús. Es decir, que Dios nos habló de muchas maneras, pero nos ha hablado por su Hijo, ¿no? Dios no quiere el monólogo, sino el diálogo. La palabra de Dios, que ha creado el mundo y da sentido a la historia y el camino del hombre, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. El Verbo se hizo carne para dialogar con nosotros, porque Dios no quiere tener un monólogo, sino un diálogo, porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es diálogo, eterna e infinita comunión de amor y de vida, ¿no? Es decir, que veis que el tema que se ha tratado no es un tema banal, ¿no?, porque está en el núcleo profundo de nuestra vida, como decía antes, en el ADN, ¿no? Y nosotros, si somos cristianos, si un cristiano no es el creer unas verdades o el hacer unas prácticas, sino un cristiano es una persona, uno que sigue a Cristo,
Si nosotros miramos a Cristo, habitualmente le encontramos dialogando, escuchando. Jesús dialoga, escucha, habla con nosotros y en nuestro corazón, pero Jesús es un hombre de diálogo que busca encontrarse con las personas de su tiempo, les invita al seguimiento, les propone, les enseña, les escucha. Siempre tenía, como ayer, ¿no? Tenía planes de estar catequizando a sus discípulos, pero se encuentra con la gente como oveja sin pastor y se pone a predicarlos, ¿no? No es un monologuista, sino un maestro que escucha y que ofrece la palabra más adecuada al discípulo. Jesús habla con el joven rico, habla con Judas, habla en la última cena, habla con Marta, con María, con Lázaro, habla con nosotros porque nos ama. Jesús, si le miramos en su vida pública, no rehúsa en ningún momento el diálogo, ¿no? Esto nos permite inferir que está en la naturaleza de Dios el diálogo. Entabla un diálogo con todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, vemos la Trinidad, vemos nuestra creación a imagen de la Trinidad, a imagen de Dios, vemos la palabra de Dios expresada en una figura humana, en la carne de Jesús, ¿no? Es decir, qué tipo más impresionante, ¿no? Un hombre que dice la verdad, que va de cara, con un atractivo impresionante, ¿no? Porque bueno, enseña de otra manera, enseña con su vida, con su estilo de vida, ¿no? Y por lo tanto, este es el estilo de vida dialogal, ¿no? Que quiere la Iglesia, ¿no? En esto no me voy a detener porque, como ya lo hemos tratado mucho últimamente, ¿no? Pero la Iglesia como misterio de comunión, debemos enunciarlo, ¿no? Como constitutivamente sinodal, en el sentido de que nosotros entendemos de siempre, ¿no? Pero ahora se ha acentuado después del Concilio Vaticano II con mucha más autoridad, que está también el diálogo en el ADN de la Iglesia, ¿no? Decía el Papa Francisco, y cito solo esto: el camino de la Iglesia es este: unirse, reunirse, escuchar, discutir, rezar, decidir. Y esto es la llamada sinodalidad de la Iglesia, en la que se expresa la comunión de la Iglesia. Escuchar juntos al Espíritu y dialogar entre nosotros, de tal modo que descubramos qué es lo que el Espíritu desea para la Iglesia en este momento, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, pues, digamos, todo tiene que ver con lo que estamos diciendo esta mañana, ¿no? Esta tarde. Voy a entrar un poco en un tema que a mí me parece que es importante, que es también el diálogo de la Iglesia con el mundo. La Iglesia siempre ha estado en el mundo y ha debido abrirse paso en medio de él para poder cumplir su misión propia, que es evangelizar. Es decir, la Iglesia existe para evangelizar. Entonces, digamos, no puede hacerlo al margen del mundo, ¿no? Evangelizar implica ir al mundo para ofrecerle el mensaje siempre renovador del Evangelio. En esta línea, la Iglesia, siendo fiel a la misión que Cristo le entregó, no puede separarse del mundo, ya que es en él donde ha de realizar dicha misión. Pero tampoco necesita identificarse con él, porque la Iglesia tiene una identidad propia. Lo que ha de hacer es entablar un diálogo con la humanidad que vive en el mundo, a fin de hacer efectivo el anuncio del Evangelio de la salvación. En esta perspectiva, la Iglesia dialoga con el mundo y le da a dicha acción la caracterización
de diálogo salvífico. Sin embargo, la Iglesia ha debido vencer de siempre dos tentaciones. Por una parte, identificarse con el mundo y así perder lo que le es propio. Hay veces que te quieres acercar al mundo de tal modo que te terminas identificando con él. Y el otro peligro, la otra tentación es huir de él encerrándose en sí misma, la Iglesia, ¿no? La Iglesia ha debido dar respuesta para una relación adecuada con el mundo donde evangeliza. Y todas esas respuestas pueden identificarse y pueden sintetizarse en lo que llamamos el diálogo salvífico de la Iglesia con el mundo. Y por otra parte, la misma Iglesia tiene que vencer las actitudes que impiden ese diálogo. Bueno, cuando digo la Iglesia, no es un ente, es cada uno de nosotros también, ¿no? Es decir, hay que vencer la actitud de encerramiento que podemos tener en ocasiones considerándose única, terminada, perfecta. Puede haber no solamente un encerramiento, sino que puede haber una actitud de condena a todo lo que significa estar en el mundo. El mundo es peligroso y, por lo tanto, dejémoslo fuera. Y puede haber una actitud de dominio, pensando que está sobre todo y no aparecer como servidora. Por lo tanto, frente a estas actitudes de encerramiento, de condena o de dominio, nos recuerda a Jesús mismo que la Iglesia debe mostrarse como servidora, sin copiar la actitud de quienes tiranizan las naciones y los pueblos. Por lo tanto, una relación con el mundo que ahora vamos a entrar también con ella, ¿no? El autor de la carta a los Hebreos, en el inicio de la misma, en el capítulo 1, dice: desde el inicio Dios habló de muchos modos, ahora lo hace de una manera directa a través de su Hijo Jesucristo. No importa el lenguaje que hablemos, Dios emplea un lenguaje capaz de ser escuchado por todo creyente. Es su Hijo, la palabra hecha carne. Él encarna la verdad con la cual no solo entra en diálogo con la humanidad, sino que es capaz de transformarla hasta convertir a los seres humanos en hijos de Dios. Así tenemos la mejor manera que Dios emplea para dirigirse a nosotros, que es su propio Hijo, su palabra de vida. Y nuestra respuesta, aceptación de fe, se hace también de manera personal al convertirnos en testigos de dicha palabra. Dios nos ha hablado por los profetas, pero nos habla al final de los tiempos por su Hijo. Y el creyente tiene diversas maneras de expresar su palabra en el diálogo con Dios: la oración de la que hemos hablado, la asimilación de la palabra, la práctica del amor, el testimonio, su compromiso evangelizador. Pero ¿cómo podemos entender un diálogo con el mundo? En primer lugar, es hacer al mundo interlocutor de Dios por medio del anuncio de la palabra. Hacer al mundo interlocutor de Dios por medio del anuncio de la palabra. En segundo lugar, participar, o mejor dicho, propiciar una respuesta del mundo hacia esa palabra de Dios. Y en tercer lugar, entrar en sintonía con el mundo para incluso aprender de él, para escucharlo y para darle respuesta a sus muchas inquietudes. Por lo tanto, hacer al mundo interlocutor de la palabra de Dios, favorecer, propiciar una respuesta a esa palabra y entrar en sintonía nosotros mismos con el mundo para escucharlo y darle respuesta a sus inquietudes.
el porqué del diálogo de la Iglesia y el mundo. Aquí voy a hacer un breve resumen de dos documentos importantes de la Iglesia, que uno es de Pablo VI, de San Pablo VI, Ecclesiam Suam, y la Gaudium et Spes del Concilio. La respuesta la vemos al contemplar la misión de la Iglesia. Como decía antes, la Iglesia existe para evangelizar las naciones. Por tanto, hacer presente la palabra de Dios que dialoga en medio del mundo para también provocar la respuesta de la humanidad. La Iglesia, al continuar la misión recibida de Cristo y con ello actuar en su nombre, debe ser quien haga posible la apertura de Dios al hombre para comunicarle su verdad. Lo vemos en estos dos textos que os decía. Pablo VI marca en Ecclesiam Suam uno de los objetivos de su pontificado, que va a ser el diálogo. Bueno, ya sabéis que Pablo VI, pues es un tipo que ahora hemos valorado mucho, ¿no? Pero bueno, cuando le hicieron papa, la cosa no estaba tan clara, ¿no? Yo recuerdo un profesor, un formador mío, cuando me contaba que, bueno, pues bromeaban, anda, que como nos elijan al Montini pues ya verás, y no lo quiera Dios y tal, ¿no? Y cuando salió el Papa, dice que cayeron todos de rodillas y decían, es nuestro Papa, vamos a pedir por él. Y no se habló más del asunto, ¿no? Es decir, pero es un personaje dentro de la Iglesia que nos ha dejado textos importantísimos, ¿no? Entonces, en su pontificado, él subraya la importancia del diálogo. El punto de partida, de por qué lo subraya él, es el diálogo que Dios entabla con Cristo para poder deducir los elementos distintivos y característicos del diálogo entre la Iglesia y el mundo. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, se hace mensaje, se hace cologio. No es un invento nuevo, ¿no?, sino una herencia recibida y que se debe continuar convencidos de que el diálogo debe caracterizar nuestro oficio apostólico como herederos que somos de un estilo, de una norma pastoral que nos ha sido transmitida por nuestros predecesores, ¿no?, y por el mismo Cristo. Y él da unas características que yo voy a enunciar, tampoco para no cansaros, ¿no? El diálogo, dice él, haciendo un resumen del Ecclesiam Suam, tiene unas características. La primera característica es que es un diálogo eminentemente salvífico, nacido de la iniciativa del amor de Dios que se realiza en plena libertad. Es decir, es un diálogo salvífico. Esto de la libertad también es importante, ¿no? Es decir, porque nosotros lo que hacemos es los formadores, que aquí habrá muchos y buenos, ¿no? Es decir, lo que hacemos es una propuesta de una libertad a otra libertad y que el educando pues entenderá y acogerá o no, ¿no? Entonces, nace de la iniciativa del amor de Dios que realiza en plena libertad, ¿no? La segunda característica es que el diálogo debe adaptarse a las condiciones del interlocutor. Por lo tanto, todo el trabajo de la Iglesia por inculturizar, por entrar a saber, por conocer los lugares a donde va, está lleno de significado, ¿no? No discrimina ni repara, no siempre podrá ser uniforme, sino adaptado a la índole del interlocutor y a las circunstancias de hecho existente.
La tercera característica es que debe ejercerse con claridad, mansedumbre, prudencia y confianza, dice él en el número 31. Claridad, mansedumbre, prudencia y confianza. A veces no lo hacemos tampoco porque somos muy pudorosos, ¿no? Es igual que un cura, un muchacho que le ve buen muchacho, pues no se le ocurre proponerle la vida religiosa, ¿no? Porque somos excesivamente pudorosos, ¿no? Y a veces hay que saltarlo, ¿no? Con claridad, prudencia, confianza. La cuarta característica dice que el diálogo debe ser acompañado de apertura y capacidad de escuchar y de aprender incluso de las opiniones ajenas. Y que no vayamos nosotros solamente a adoctrinar el asunto, ¿no? Sino en ese diálogo hay que escuchar, ¿no? Dice también que el diálogo auténtico se hace con el dinamismo de la encarnación de Cristo. Es decir, que Cristo no vino y desde fuera nos salva, ¿no? Sino que tomó carne humana, se encarnó en la carne pequeña de ese niño que hemos adorado en la Navidad, ¿no? Se hace con el dinamismo de la encarnación de Cristo. Desde fuera no se salva el mundo. Como el Verbo de Dios que se ha hecho hombre, hace falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa con las formas de vida de aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo. Es decir, que hay que escuchar la voz, hay que escuchar el corazón del hombre, comprenderlo, respetarlo en la medida de lo posible y donde lo merezca, pues secundarlo. Hace falta hacerse hermano de los hombres en el mismo hecho con el que queremos ser sus pastores, padres y maestros. El clima del diálogo, dice él en estas características, es un clima de amistad, de servicio incluso, dice, ¿no? Según el ejemplo y el precepto que Cristo nos dejó. ¿Con quién dialogar? Estamos todavía en el texto de Pablo VI. ¿Con quién dialogar? Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no vino a condenar sino a salvar a toda la humanidad, el diálogo por parte de la Iglesia se abre a todos, a todos. Nadie es extraño a su corazón, nadie es indiferente a su ministerio. Nadie le es enemigo, a no ser que él mismo quiera serlo, y no sin razón, por eso hablamos de Iglesia católica. En principio, no somos enemigos de nadie. Y el Papa, al concluir su primera encíclica, considera el diálogo como parte constitutiva de la misión recibida por parte del Salvador, la palabra de Dios para la humanidad, ¿no? Entonces, esas características que él pone a ese punto importante que él considera esencial para la Iglesia, que es esa capacidad de diálogo que está en nuestro ADN o debe estar en nuestro ADN, como lo está en el ADN de Dios y de la propia Iglesia, ¿no? Y el otro texto que también nos puede servir para este tema del diálogo con el mundo, también la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Dice que señala este texto el rumbo de la Iglesia y su misión evangelizadora en el mundo actual, con el cual debe mantener una relación de encuentro y de diálogo. Al iniciar el texto de esta Constitución se deja claro, este texto lo hemos oído muchas veces, que la Iglesia participa de todo lo que viven los hombres y mujeres del mundo. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. La lectura atenta de esta Constitución nos brinda una serie de elementos en lo que se refiere al diálogo Iglesia-mundo. Tiene ante sí la Iglesia al mundo, la entera familia humana, con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive. Conocer el mundo con sus esperanzas y dificultades es deber permanente de la Iglesia. Escuchar a fondo los signos de los tiempos de cada época e interpretarlos a la luz del Evangelio, acomodándose a cada generación para que la Iglesia pueda responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura. Necesidad de tener conciencia de los cambios profundos que se están dando en la humanidad. En la tarea dentro del mundo, la Iglesia debe hacer realidad la nueva creación con sus efectos de tipo pascual. Es decir, que lo que nosotros deseamos es que al final aparezca un cielo nuevo y una tierra nueva. Por su misión, la Iglesia debe mantener una relación con el mundo. Esta es la base del diálogo Iglesia-mundo, sobre todo curando y elevando la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de la sociedad y dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y de una significación mucho más profunda. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede ofrecer gran ayuda para dar un sentido más humano al hombre y a su historia. Sobre todo, como he dicho antes, defendiendo y promoviendo la dignidad de la persona humana. La Iglesia anima a todos sus miembros a cumplir con sus deberes y así cooperar para que el mundo pueda alcanzar su perfeccionamiento. Exhorta al Concilio a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con la fidelidad de los deberes temporales. Dice que se equivocan los cristianos pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura. Consideran algunos que puedan descuidar las tareas temporales. A ver si a alguno se le va a ocurrir no pagar Hacienda, ¿no? Que, bueno, cada cosa en su sitio. La Iglesia debe reconocer también la ayuda que recibe del mundo para el cumplimiento de su vocación y misión. La Iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica del género humano y desde estos horizontes la Iglesia debe abrirse en todo momento al diálogo con todos los hombres sin acepción de ningún tipo. Hacemos una síntesis teológica breve. En primer lugar, es necesario reconocer que la misión de la Iglesia, con su intencionalidad salvífica, se desarrolla no en medio de unos cuantos iniciados y privilegiados, sino en medio del mundo. La misión de la Iglesia se realiza en medio del mundo. El mandato evangelizador conlleva ir al mundo, a hacer discípulos y a educarlos en la fe. Y así, la Iglesia que evangeliza está en el mundo sin ser del mundo, pero debe conocerlo para introducirse dentro de él y proponerle el Evangelio.
la Iglesia pone en práctica lo que ha aprendido de la pedagogía divina. Dios, desde la creación, ha dialogado en diversos modos con la humanidad y lo ha hecho fundamentalmente con su palabra, la verdad revelada que transforma y revela y libera al ser humano. En Cristo, esa revelación con la que dialoga Dios se hizo presente por su encarnación, con su persona, mediante dichos, gestos y entrega testimonial. Jesús ha dado a conocer al Padre y su designio para ayudar al mundo. Y después de la ascensión, con la fuerza de Pentecostés, la Iglesia ha recibido el encargo de evangelizar, anunciar un evangelio de vida y la edificación del reino de Dios. Acción perenne dentro de ella que no se impone, sino que conlleva el uso de la libertad, tanto en ella como en quienes reciben su mensaje. Y en este ejercicio de esa libertad, la Iglesia promueve el diálogo, habla y escucha para entrar en sintonía, no sacrifica sus principios, sino que los propone como luz del mundo y sal de la tierra por medio del testimonio de cada uno de sus miembros.